¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a WatchGPT y hoy empezamos por el resultado. Mirad esto. Este es un artículo optimizado para el SEO y mirad los títulos, mirad los H2, mirad pros y contras, mirad la extensión que tiene y que vas a poder conseguir hoy. He ido al contador de palabras, 3.600 palabras, no se puede conseguir tan fácilmente y te voy a enseñar cómo lo vamos a hacer con la extensión de GPT para Sheets. Estamos en la página oficial gptforwork.com para descargar nuestra extensión, que es gratuita y que como característica, ya hemos visto en anteriores vídeos, es una herramienta que se añade a Google Sheets o Google Docs y nos va a ahorrar quebraderos de cabeza. Pero yo lo he utilizado para hacer artículos largos, más allá de las 1000 palabras. ¿Que cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero de todo, tenemos que instalar esta extensión. Simplemente yo le doy aquí a empezar y nos llevará a la Chrome Store. Yo en este caso ya la tengo instalada, nosotros deberíamos instalarla y dar los permisos necesarios para que se pueda instalar en nuestro Google Sheets. Aceptaremos los permisos y ya la tendremos. Una vez abrimos una hoja de Google Sheets, tal como vemos, nos vamos aquí a extensiones y veréis que aparece. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, la extensión es gratuita, pero trabaja con la API de OpenAI. Entonces, vamos a darle aquí a Set API Key y se nos abrirá aquí una barra, que me voy a poner aquí, lateral, al estilo ARPA, donde colocaremos aquí nuestra API Key. Aquí irá, le daremos a grabar y luego en el menú, veis que tenéis aquí un menú de Home. GPT ofrece muchos recursos y añade una serie de funcionalidades que poniendo simplemente la función GPT podemos hacer varias cosas con ChatGPT, o sea, con la API de OpenAI. Entre sus funciones está pues todo lo que digamos a través de GPT, paréntesis y comillas, será pues traducido en como si estuviésemos hablando con ChatGPT, ¿no? Como un prompt. Y luego ya tenéis aquí funcionalidades como list, table, pero no voy a extender porque nuestro objetivo es generar un artículo SEO largo. Eso sí, aquí en las configuraciones, por defecto, yo esto sí que le voy a abrir. Y ahora ya podemos elegir el modelo nuevo de GPT 3.5 que es aceptable. Si tuvieses la API de GPT-4, que son pocos los privilegiados, pues pondríamos GPT-4. En nuestro caso vamos a poner la GPT 3.5 16K. ¿Por qué? Porque admite muchísimos más tokens. Y ahora podemos trabajar mucho mejor y con textos extensos. Más que textos extensos, podemos trabajar con prompts largos dentro de un contexto. Aquí en creatividad la voy a poner precisa. ¿Precisa por qué? Porque yo lo que quiero es que acate la orden o el prompt que yo le doy, el input, solamente lo que yo le digo. Si ponemos neutral puede hacer variaciones de creatividad y puede salirse un poco de nuestro contexto. Y aquí en Max Response Size voy a poner el máximo de token. Yo lo he dejado en 3000. Si veis, si yo lo pongo aquí 1500... sigue siendo largo. Si lo pongo en 900, sigue siendo largo. Si lo pongo en 300, se queda en medio. Yo de momento lo pongo en 3000 y se queda en largo. Una vez ya lo tenemos, está Google Sheets preparado para la extensión. O al revés, está GPT for Sheets preparado para Google Sheets. Vamos a ver algún ejemplo antes de empezar la estructura de este artículo, porque además de ser un artículo largo, vamos a utilizar la compresión o la minimización del SEO prompt para trabajar con ello. ¿Y por qué digo esto? ¿Que podemos hacerlo con más herramientas? Sí, pero esta vez tenemos una alternativa gratuita y yo lo que quiero que veáis el concepto de cómo podemos hacer este tipo de artículos largos. Y una cosa, no es automático. Bueno, puede ser automático, lo podemos convertir, pero yo no quiero saturar mucho una hoja de Sheets porque les cuesta mucho trabajar con caracteres largos. Estaríamos procesando mucho. También veremos otra característica que es, mientras hacemos las pruebas, no gastar tokens porque se activarán las funciones y siempre se van a hacer llamadas a la API de OpenAI. Entonces, lo que yo pretendo es enseñar cómo vamos a modelar esta estructura a base de lógica, una lógica muy sencilla
y cómo luego, pues, incluso podemos importarlo automáticamente, pero esa no es mi intención. Mi intención es que veamos cómo se hace, porque este sería un artículo largo para trabajarlo después, para analizarlo después y que nos permita posicionar. Si es verdad que lo cortaré una vez lo tengamos hecho, y si gusta este vídeo, yo continuaré con este artículo para ver cómo podemos optimizarlo aún más y dentro de lo que viene siendo el SEO. Vamos a ello. Como veis, ya tengo aquí la hoja de cálculo. Voy a quitar esto para que lo veáis. Me voy a colocar aquí y que veáis cómo funciona esta extensión. Es muy sencillo, porque una vez estamos en una celda, lo único que tenemos que hacer es poner la función GPT. Igual GPT, y aquí, como veis, si pongo las comillas, dame 4 países de la Unión Europea, ¿no? Y aquí cierro este prompt. Simplemente cuando le doy, pues Alemania, Francia, Italia, España. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Ahora, si esto lo coloco y lo digo que en GPT List, daría lo mismo, pero en una lista. Estas son las funciones más básicas. Espera, te lo voy a dejar aquí. Ahora ya está cargando. ¿Vale? ¿Veis? Ahora te lo da en una lista. Y si cambio la función y le digo aquí que me lo haga en una tabla, y abro aquí la celda, bueno, la tabla no ha salido, pero sí, los valores no lo puede dar en una tabla. ¿Y cuál es el mecanismo que se está utilizando generalmente para hacer artículos a través de esta extensión? Actualmente lo que se hace es aquí, que está en una columna, se suele poner la palabra clave. En este caso, mira, cómo pescar en agua dulce, ¿vale? Aquí ya tendríamos pues la palabra clave que está aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, colocaríamos el prompt, y el prompt sería: escribe un título SEO optimizado para la palabra clave que no supere los 60 caracteres. ¿Vale? Aquí tendríamos el prompt, que lo coloco aquí. Y este sería palabra clave y prompt. Ya tendríamos 2 celdas ocupadas y no hemos utilizado ninguna función. Ahora bien, aquí la casilla número C, para que veamos la lógica, sí que añadiremos la función GPT, abríamos paréntesis y seleccionamos aquí la palabra clave, que está en la celda A2, y ahora bien, pues aplicamos el prompt, que está seleccionamos la casilla B2. Si cerramos y le damos al intro, ya tendríamos pues la guía completa para pescar en agua dulce, consejos y técnica. Sería el prompt que se ha aplicado a la palabra clave. Vale, pues siguiendo esta lógica, lo que vamos ahora es a estructurar nuestro artículo. Y para ello, una vez ya sabemos esto, empecemos a pensar en cómo podríamos hacer un artículo largo, ¿vale? Que es mi objetivo para vosotros, para ti, para que puedas ver todas las posibilidades y puedas generar tus propios artículos optimizados. Vale, yo ahora me voy a ir aquí. Y ahora os vais a asustar, vais a ver aquí todo el Excel que he formado, porque si no perderíamos mucho tiempo. Vale, aquí tendríamos la palabra clave, cómo pescar en agua dulce, ¿vale? Muy bien. Y ahora, bien, esto es más complejo, pero lo voy a explicar detenidamente. En la casilla B, lo que he puesto ha sido el SEO prompt, el resumen del SEO prompt optimizado que hemos hecho en otros vídeos. Es decir, lo que quiero es compararlo. Aquí, y fijaos que escribe un artículo optimizado para el SEO considerando la estructura, lógica, las relaciones semánticas, calidad del contenido, bla, 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 bla. Y el resultado que nos da es esto. Si yo voy a esto, lo copio y lo pego en un Google Docs, nos dará un resultado. Pero este resultado sería un artículo pues en crudo, ¿no? Y a lo mejor no queremos esto. Yo también le puedo decir, me lo haces en HTML, que está... Bueno, aquí lo he puesto, pero no me ha hecho caso. Pero bueno,
lo estructuras en H2, en H3 y lo mismo nos da un artículo. Pero si queremos optimizarlo aún más, ¿cómo lo podríamos hacer? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer, y lo voy a explicar aquí, es si conocemos la estructura de un artículo, ¿por qué no hacemos y nos enfocamos en ese artículo en bloques? Quiere decir, yo en vez de ver un artículo como tal completo, lo que voy a hacer es ver artículos pequeños dentro de cada H2 que yo pueda obtener. Así, el sumatorio de todo podría ser más elevado. Y ese es el concepto, ya está, que hay, lógico para crear este tipo de artículos. Vamos a verlo detenidamente. Mira, fijaos, aquí le he puesto, en esta columna de aquí, este prompt, que es analiza el contexto en base a la intención de búsqueda de la palabra clave, que la palabra clave está aquí, como pescar en agua dulce, ¿vale? Realiza una estructura optimizada para el SEO de un artículo para la palabra clave. Solamente debes listar 12 encabezados H2. Bueno, podríamos listar 10, como podríamos listar 15. Y que estén previamente numerados, no incluyas el título en H1 y escribe en una lista al final la palabra clave, posibles LSI, las semánticas y palabras claves secundarias. Bien, pues aquí tenéis la consulta, que es GPT. Bueno, aquí salgo yo. Uepa, que se me va. Vale. Que es GPT C2, que es... perdón, estoy aquí. Aquí. Vale, consulta la celda A2, que es la palabra clave, con el prompt C1, que lo tenemos aquí arriba, que es lo que le he dicho. ¿Y qué hace? Pues ahora nos da los 12 H2, o sea, la estructura, que sería equipo necesario, elección del lugar de pesca de agua dulce, tipos de cebos y señuelo para pescar en agua dulce, técnica de pesca, ¿veis? Así hasta 12. Y al final también lo que le hemos pedido, palabras clave, pescar en agua dulce, las LSI, que son semánticas, pesca en agua dulce, técnica de pesca y palabras clave secundarias, cebos y señuelos para pescar, y a ver si lo podemos abrir un poco más para ver si, ¿vale? Pesca, pesca en caña de agua. Vale, ¿y por qué hago esto? Bien, porque ahora, una vez obtenemos esto va a ser la base referente para, o sea, se va a convertir en el contexto para que trabaje las diferentes estructuras de H2. Y por eso he puesto palabra clave LSI y palabras clave secundarias, para que cuando pase ChatGPT para analizar ese contexto, también lea esas palabras clave, la LSI, palabras clave secundarias, y sepa de qué está tratando. ¿Por qué? Porque si yo ahora hago un prompt sobre aquí porque está bien definido, pero imaginaos que yo pongo entrevista de trabajo y entonces uno de los H2 es cómo preparar la entrevista. Si llega ChatGPT y hace esa consulta, ese contexto, y dice, voy a hablar de cómo presentar, o sea, cómo preparar la entrevista. Puede ser una entrevista de medios de comunicación, entrevista para un político. Entonces, si están las palabras clave, la LSI y palabras clave secundarias, se dará cuenta que el contexto es para la entrevista de trabajo como tal. Y entonces el H2 del cual vaya a hacer el artículo se va a basar en una entrevista de trabajo. En nuestro caso, casi todo sí que nombra la palabra clave y no habría problema. Vale. Ahora bien, como hemos hecho 12 encabezados, lo que voy a hacer son 12 celdas que, fijaos lo que he puesto, que quiero que lo veáis, aquí, que son 12 prompts iguales. Y entonces escribe un artículo de 200 palabras en formato HTML y sea optimizado para el H2 asignado con número 1. Daos cuenta de una cosa. Aquí le dije, solamente deben listar 12 encabezados que estén previamente numerados. Así los identificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la primera columna sí que le digo, vas a hacer este artículo para equipo necesario para pescar en agua dulce, que es el primer H2. No sé si lo entendéis, yo supongo que se entiende fácilmente, que está asignado con número 1. Y digo que pongo número 1, a veces lo interpreta bien mal y me coloca 1, 2, 3, pero bueno, se puede perfilar, el prompt lo podemos mejorar y encontrar exactamente lo que queremos. Este sería nuestro primer prompt de prueba. Aconsejo que siempre estemos trabajando en porque va a ser, luego cuando hagamos los 11 bloques, van a tener que ser iguales. Y si uno da un resultado que no nos gusta, los 11 restantes nos van a dar el mismo resultado.
Y otra vez tenemos que modificarlo y generalmente no estamos usando la función de pausar la llamada a la API, que también la voy a enseñar. Así que una vez ya obtengo me quito aquí y obtengo esta primera respuesta, fijaos, hace la consulta, pero ahora ya no la hace sobre la palabra clave. Ahora ya la consulta de aquí le hace sobre esto, ¿vale? Sobre el contexto y la estructura lógica del artículo. Es decir, se va a ir al número 1, equipo necesario para pescar en agua dulce, y va a tratar de hacer un artículo sobre ello. Y aquí, ¿veis? Equipo necesario para pescar en agua dulce, tenéis los H2 y te redacta el artículo. Yo le he puesto que no añada resumen y conclusión, a veces eso es difícil, sobre todo en GPT 3.5 y a veces en GPT 4, pero bueno. ¿Y ahora qué hago? Pues ahora, si os fijáis, yo lo que he hecho ha sido reproducir 11 columnas más, pero asignando, ¿ves? Número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 y así hasta las 12. Y genera 12 artículos diferentes, pero dentro de una estructura que se le había dado previamente, en la que hay palabras claves, SSI y palabras secundarias. Quiere decir que todo va a estar relacionado y enfocado. Muy bien, ahora bien, sí que le añado aquí más prompts. Le digo, escribe un metatítulo atractivo y escribe una metadescripción, ¿vale? Que incluya palabra clave, que no supere 25 caracteres y optimizada para el clip o el aumento de CTR. Y aquí igual, el título. ¿Esto por qué? Esto no es necesario, pero en el caso que veamos o que queramos continuar el vídeo, veremos que con VP All Import u otro tipo de plugin que hacen importaciones a WordPress, si estamos trabajando con WordPress, nos va a resultar más fácil subir ya automáticamente el artículo, la metadescripción, el metatítulo, incluso las etiquetas, porque nos servirá para hacer luego interlinking con algún plugin automático. Y esto automatizaría la tarea. Pero esa no es mi intención. Mi intención es que hagamos la lógica de esta estructura, de cómo hacer un artículo manual y pesado, y luego lo podamos perfilar, mejorar y, bueno, más o menos curarlo, o sea, hacer una curación de contenido y ver en qué estamos fallando respecto a nuestra competencia en las SERPs. Pero bueno, una vez tenemos los 12 artículos, hay un apartado que pone por final. Y el por final no es ninguna función de GPT for Sheets. El por final, si veis aquí, la fórmula, es una concatenación. Lo que hago es decirle, con la función concatenar, que me haga la casilla de 2, E2, F2, todas las que está en la estructura lógica del post. Incluso yo podría hacer... a ver, me voy aquí. Incluso yo podría hacer el... Vale, ya está, arreglado. Lo que yo podría hacer también, para que no salga esta H2 al principio, podría también generar otro prompt de introducción. Me saldría una pequeña introducción de 50, 70 palabras sobre la palabra clave y luego ya añadiríamos el post. Y el total de este post, pues es lo que hemos visto al principio del vídeo, ¿vale? Aquí sí que veis, no sé si se puede ver, que también le he dicho que genera en base al contenido y la intención de búsqueda 3 etiquetas. Esto es para, me da pesca en agua dulce, consejos de pesca y técnica de pesca. Para que veáis que luego, si hago una importación, me sirven como etiquetas para hacer interlinking. Vale, muy bien, esto hasta aquí. ¿Y el resultado cómo se traduce? Pues vamos a ver el resultado. Pues el resultado no tiene más misterio. Como nos daba el formato HTML final, pues lo que hacemos es ir a nuestro WordPress, lo dejamos aquí donde pone el editor de código y, bueno, lo pegamos. También pegamos el título. Antes he dicho que se podía automatizar, pero bueno, como hemos obtenido el título, y fijaos que sí que puse que dijese en 2023, así todo el rato podemos dejar la fecha, pero esto ya es opcional y esto ya para cada uno y depende también el nicho de mercado o con lo que estemos trabajando o la temática del artículo. Bien, pues ahora yo lo paso otra vez al editor visual. Y ahora lo voy a hacer en vista previa para que lo veáis. Sí que he quitado el tema de las numeraciones que se han visto al principio y solo haría falta editarlo. Pero bueno, voy a decir unas cuantas cosas para finalizar. A ver si nos genera aquí.
Y aquí tenemos la vista previa, ¿veis? Aquí tenemos el título largo. Aquí podría ir la introducción que he dicho, podríamos añadir un prompt, pero ojo, cuidado también. A veces nos puede fallar GPT for Sheets con contenido demasiado grande o que el contexto que le demos, por ejemplo, la parte de las etiquetas, y lo he puesto también en el vídeo, yo no la saco del post final, porque eso le implica al API de OpenAI un contexto muy grande, hay 3000 palabras, y cuando le doy el prompt se satura, a pesar de que sea el modelo GPT de 16K. Bueno, de momento a mí me ha dado el error, yo no sé si puedes hacer tú las pruebas, entonces lo que hago es sacar las etiquetas del prompt, del SEO prompt, que me ha hecho el artículo más pequeño, que realmente era para esa temática también, que era un artículo pequeño. ¿Qué pasa? Pues que también aligera y nos da los resultados. ¿Qué puedo hacer también? Puedo intentar coger ese post final que estamos viendo, y ya lo veis aquí. Veis que es un post larguísimo, que está acorde a la temática, que está bien diseñado, nos ha hecho bien los pros, los contras, los H3, nos ha introducido los 12H2, es pesado, es un artículo largo y además preciso. En el contador de palabras, 3629 palabras, o sea, que hay herramientas, y lo he vuelto a decir, pues perfectamente. Está el Collaborator, que ya hablamos de él. Está Autoblogging, también son plugins que te hacen artículos extensos. Está DinoBrain, también está haciendo artículos extensos, son software de pago, pero bueno, que también nos hacen estructura lógica, analizan también la SERP. ¿Nosotros cómo podríamos hacer esto manual? Pues con esto, de momento, si hasta que tengamos la API de GPT-4 y podamos pedir un poquito más. Y con algo que podemos ver si ha gustado este vídeo, que es pasarlo a reescribir, lo podemos traducir, lo podemos pasar otra vez el SEO prompt o el que pasa los detectores de contenido IA y transformar ese artículo, o también ir comprobando a través de otro software cómo está nuestro artículo en las SERPs. Y eso también lo podríamos hacer de una forma más o menos gratuita, y sin mucho coste. Entonces, lo importante de todo es que hagamos este tipo de artículos manuales, porque son largos y pesados. Y para otras keywords, o sea, si van a ser keywords principales, lo hagamos con esto. Si van a ser keywords que están ahí para hacer un relleno en el nicho, pues hagámoslos con un plugin o hagámoslos con ChatGPT o un plugin para WordPress que haga artículos más cortos. Y luego, cuando ya empieza a tener tráfico, si nos ha indexado bien Google, empecemos a ver en Search Console cuáles son los posts que nos están destacando. A partir de ahí sí que ya podemos trabajar con eso. Así que de momento ese es mi consejo. Bueno, como veis, ese es el resultado. Siempre lo que hacemos lo probamos y ya veis que no os he engañado. Aquí hay 3600 palabras, no está nada mal. Hay una cosa que quería ver, que era aquí en Google Sheets, cuando hemos hecho antes la demostración de cómo funcionaba Google Sheets, el plugin, y era que aquí en las extensiones, yo aquí le doy aquí a la barra lateral, y hemos dicho que mientras estemos trabajando, no hagamos la llamada a la API. Aquí donde pone a ver si lo pone por aquí. Un momentito. Aquí. Vale. Aquí, ¿veis? Nada más en la home, que pone funciones, lista de funciones. Aquí la configuración que hemos visto antes para poner el modelo. Aquí que pone fórmula, controles de las fórmulas. Si lo abrimos, tenemos varias opciones. Y quiero introducirme aquí ya que estamos, sacar más rendimiento a lo que nos enseñan en otros vídeos sobre GPT for Sheets. Podemos actualizar, porque hemos cambiado algo, no se ha actualizado en el sheet. Aquí lo podemos seleccionar algo y la selección la podemos actualizar. Si queremos que sea todo completo o solo lo que ha dado error, aquí están las actualizaciones. Estos son para reemplazar las fórmulas en los resultados, pero lo que más me llama la atención es que aquí podemos pausar las fórmulas. Así que podemos trabajar nuestro GPT antes de hacer la prueba final o estar todo el rato modificando algo y que se haga la consulta, y eso nos genera un gasto. A pesar que sea poco, se genera un gasto. Podemos pausar las fórmulas. Luego, cuando lo tengamos lista, nuestra plantilla o lo que hayamos hecho, pues lo dejamos bien. Luego aquí también podemos
activar la caché. Y si ya tenemos varios artículos o hemos colocado varias palabras, yo aconsejo que si extendéis el sheet, no hagáis más de 5 o 10 palabras clave porque se va a saturar. Con la caché activada va a ser más fácil, porque a la que se actualiza algo, se actualiza la hoja, habrá algo que ya está ahí escrito. Y entonces ya está la caché ahí y nos irá más rápido. De momento, quedaos con el botón de pausar fórmulas. Y bien, si queréis hacemos otra demostración al final con nuestra hoja. Vamos a volver a nuestra hoja original, que es esta de aquí. Y vamos a ver, me voy a ir a aquí. Y voy a hablar sobre la entrevista de trabajo, para que veáis cómo cambia todo. Vamos a destruir todo esto que hemos hecho al principio, que nos ha costado tanto. Y, por ejemplo, la palabra clave que sea superar entrevista de trabajo. ¿Vale? Le doy al enter y vemos que aparece. Bueno, ahora de momento todo está trabajando. Pensad que posiblemente veáis errores, no sé qué, pero si veis que carga, es que la cosa va bien. Pero fijaos que se hacen varias llamadas a la API y a través de una sola API, con lo cual a veces el proceso se hace más lento, pero se consigue. Por eso digo que es mejor centrarse aquí para hacer este tipo de plantillas y en un artículo largo, en una o dos palabras clave. Y si son artículos sencillos, lo podemos hacer también en esta plantilla, pero sin hacer artículos largos. Y entonces sería arrastrar y se van haciendo artículos, que eso lo habréis visto supongo que en otros vídeos. Bueno, aquí tenemos el V2, que nos servirá para sacar las etiquetas y comparar. Si esto ahora lo pongo en un contador de palabras, pues no me llegará ni a 1000 palabras. En cambio, el post final sí. Ya tenemos generada la estructura, que pone preparación previa a la entrevista, investigación sobre la empresa, practicar respuestas a preguntas, bueno, los 12 encabezados y aquí todos los bloques de artículos. Ahora de momento lo voy a dejar aquí porque está procesando el post final, ¿vale? Entonces el post final la concatenación necesita un poco más de trabajo, pero como veis ya ha hecho todos los artículos, Está de momento haciendo el número 12. Sin más, no voy a extenderlo, bueno, va a salir otra cosa parecida. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido sobre esto, sobre la lógica que puede tener, que te haya servido de inspiración para hacer tus modelos y tus artículos. Y nada, si te ha gustado, pues le haces un like al vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete porque puede ser que lo continuemos y luego ya te pierdas en YouTube, que es muy habitual, nos pasa a todos. Y nada más, estoy agradecido que hayas llegado hasta aquí y nos vemos en otro episodio. Muchas gracias.